Buen día, apreciados estudiantes de grado cuarto, bienvenidos a este espacio de clase virtual en el área de ciencias naturales. El día de hoy, en esta sesión de clase, vamos a iniciar un nuevo tema. Este tema hace referencia a la fuerza. Ese va a ser nuestro tema de estudio para el día de hoy. Entonces, he preparado una explicación de mi parte para tratar de que ustedes entiendan y de que relacionan este tema fenómenos y situaciones que podemos observar a nuestro alrededor y que tienen que ver con el tema de la fuerza. Entonces, vamos a iniciar la clase. Bienvenidos. De acuerdo, entonces vamos a iniciar con la explicación que corresponde al día de hoy. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema de la fuerza. Hay que tener en cuenta que en todas las actividades que realizas está involucrada la fuerza. Pero, ¿qué es la fuerza? Concepto. Una fuerza es toda acción que ejerce un cuerpo sobre otro, con la capacidad de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Siempre que hay una fuerza, como mínimo hay dos objetos que interactúan entre sí, donde uno de ellos ejerce la fuerza mientras que el otro es modificado por ella, es decir, recibe esa fuerza. Vamos a explicar cada término y cada palabra nueva en este tema. Entonces, continuemos. Por ejemplo, si aprietas una lata de gaseosa o si aprisionas un huevo contra la pared con suficiente fuerza, entonces logras deformar objetos o hasta romperlos. Si yo aprieto con mi mano una lata de gaseosa, yo la deformo. Eso es un efecto de la fuerza. O en el caso del huevo, si yo le aplico una fuerza a ese huevo contra la pared, posiblemente se rompa. Si bateas una pelota de béisbol, entonces estás ejerciendo sobre ella una fuerza a través del bate que modifica el movimiento que ya traía la pelota, desviando su trayectoria y acelerando su movimiento por el aire. Pero si eres quien atrapa dicha pelota, en otro caso, entonces estás ejerciendo una fuerza sobre ella tal que detiene su movimiento. Entonces, el ejemplo de al batear la pelota de béisbol, se crea una trayectoria. Esta es la trayectoria de la pelota. Pero también, si alguien atrapa esa pelota de béisbol después de que el jugador la ha golpeado, también hay un efecto de la fuerza donde se detiene esa pelota después de su trayectoria, se detiene y el movimiento para, es decir, entra en un estado de reposo la pelota de béisbol. Continuando, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las fuerzas existentes tienen algunas características en común. Vamos a estudiar 4. Primera, toda fuerza implica dos o más cuerpos. Segunda, toda fuerza involucra un cambio en el estado de reposo o de movimiento. Tercera, la fuerza siempre causa una reacción por parte del objeto que la recibe. Por ejemplo, si empujas un muro con tu mano, entonces le estás aplicando una fuerza, pero al mismo tiempo el muro ejerce una fuerza de resistencia sobre tu mano. Cuarto, los cambios que produce una fuerza sobre un objeto depende de la intensidad o magnitud, también dependen de la dirección y el sentido que se le dé a esa fuerza. Hay que tener en cuenta estas 4 características que hacen referencia a las fuerzas.
Ahora, ¿cómo medimos la fuerza? Existe un instrumento para medir la fuerza. Es decir, que la fuerza se mide con un instrumento llamado dinamómetro. Dinamómetro. Ese instrumento sirve para medir la fuerza. También hay que tener en cuenta que la fuerza se mide en una unidad llamada newtons. Newton. La fuerza se mide en una unidad llamada newton. Es decir, que hace referencia a ese físico que estudió el fenómeno de fuerza en años anteriores. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? En el Sistema Internacional de Unidades, recuerden que es donde están todas las unidades que se estudian o que estudiamos nosotros en el aula de clase. La unidad de fuerza se mide en newtons, pero un newtons hay que tener en cuenta que es igual a kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Es decir, que un newton equivale a kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Es una equivalencia, hay que tener eso en cuenta cuando hablamos del Sistema Internacional de Unidades o la unidad, en este caso, de fuerza. ¿Cómo se representan? Las fuerzas se representan por medio de vectores. Para medir una fuerza necesitamos conocer, además de su valor y sus unidades, dónde se aplica y con qué dirección y sentido se aplica. Acá tengo este ejemplo donde esta chica está empujando esta caja. Esta flecha de color naranja indica el vector, es decir, la dirección y el sentido de la fuerza. Y esta F con este vector encima indica la fuerza. Es una representación de la fuerza, o sea, que me está indicando que la fuerza, el sentido y la dirección va hacia el frente de la chica. Pero acá hay otra fuerza que va en sentido contrario a la fuerza aplicada, que es la fuerza de rozamiento, es decir, una fuerza que ejerce la superficie sobre la caja y va en sentido contrario. Acá tengo otro ejemplo donde esta flecha me está indicando el sentido, la dirección de la fuerza que está aplicando este señor para mover este barril. ¿Cómo se representa una fuerza? Se representa mediante flechas, recuerden, son vectores o flechas que permiten reconocer, primero, la intensidad, que es el tamaño de la flecha. Segundo, la dirección, que nos indica si se ejerce en forma horizontal o se ejerce en forma vertical o oblicua, es decir, en forma parabólica. También nos indica el sentido, a dónde se dirige esa fuerza, si es arriba, si es abajo, si es a la izquierda o es a la derecha. Y por último, me indica el origen, que hace referencia al punto donde se aplica la fuerza. Esto es lo que se debe tener en cuenta a la hora de representar una fuerza. Las fuerzas se representan mediante flechas, ya mencionamos, llamadas vectores. El largo de la flecha representa la magnitud, tengan esto en cuenta, la magnitud de la fuerza. La inclinación muestra la dirección en la que actúa y la punta de la flecha indica el sentido en la que la fuerza actúa. Tener esto en cuenta. Ahora, los vectores, hablemos de ellos. Las fuerzas se representan gráficamente mediante flechas llamadas vectores, hay que tener esto en cuenta. Y recuerden que el dinamómetro es un instrumento que permite medir la intensidad o la magnitud de una fuerza. Acá tengo un vector que está representado por una flecha de color rojo. Recuerden que esta parte del vector indica el sentido. Esta parte del vector indica el origen. Y esta parte indica la dirección. Tengamos esto en cuenta. Ahora, a manera de conclusión, si tenemos un cuerpo que estaba parado y empieza a moverse es porque se le ha aplicado una fuerza. Recuerden que si un cuerpo está quieto o está parado, se conoce como un estado de reposo. Si tenemos un cuerpo y se deforma,
es porque se le ha aplicado una fuerza. Recuerden, cuando manipulamos plastilina, ella es maleable, es decir, se puede modificar, se puede deformar, es decir, porque le aplicamos fuerzas o le aplicamos fuerza con nuestros dedos, con nuestras manos. La fuerza es todo aquello que es capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos o deformarlos. ¿Qué hacen las fuerzas? Las fuerzas cambian la forma de algunas cosas. Acá esta chica, esta estudiante, está manipulando plastilina y puede cambiar su forma. Los imanes empujan o tiran de los materiales magnéticos o metálicos. Es otro tipo de fuerza llamada fuerza magnética. Las fuerzas hacen que las cosas vayan más rápido o más despacio, que se pongan en marcha o que se paren. Acá tengo una persona que está tirando de esta trineo y está jalando a esta otra persona que está sobre el trineo. Las fuerzas empujan o tiran las cosas, hay que tener esto en cuenta. Tipos de fuerza. Estas son las fuerzas que vamos a estudiar. La fuerza es una acción que un cuerpo ejerce sobre otro, eso está claro. Ejemplo, un pie ejerce fuerza sobre un balón. O en otro caso, otro ejemplo, una mano ejerce fuerza sobre una plastilina. Para que exista una fuerza debe haber al menos dos cuerpos, uno que la ejerce y otro que la recibe. Las fuerzas pueden ser, vamos a estudiar dos, fuerzas de contacto, que es cuando el cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo que la recibe están en contacto, es decir, que hay dos cuerpos, uno que ejerce la fuerza y otro cuerpo que la recibe, y cuando están en contacto se conoce como fuerzas de contacto. Ejemplo, mover un balón con el pie. El otro tipo de fuerzas que vamos a estudiar se llama fuerzas a distancia, que es aquella en las que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto con el cuerpo que la recibe. Ejemplo, los imanes o la fuerza de gravedad de la Tierra, que hace que las cosas caigan sobre la superficie de la Tierra. La fuerza y los movimientos. Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo que está en reposo, podemos ponerlo en movimiento y cambiar su posición. Ejemplo, si a una pelota parada le damos una patada y se moverá y cambiará de posición. Entonces, este esquema, este mapa, nos va a permitir resumir todo lo que hemos visto hoy. Entonces, fuerza es todo lo que puede cambiar la forma o el movimiento de objetos o cuerpos. Cambios de forma como la deformación. Hay algunos materiales los cuales por acción de la fuerza se pueden deformar. Y tenemos los cambios de movimiento cuando un objeto está en reposo y le aplicamos una fuerza. Hay dos tipos de fuerza. Fuerza por contacto, cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto con el que la recibe. Tengo dos ejemplos. Esta persona aplicando fuerza a este carrito cuando está en el supermercado. Y esta otra persona cuando va a patear el balón. Y otro tipo de fuerza es la fuerza a distancia, que es cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está a cierta distancia del que la recibe. Tenemos dos ejemplos, la fuerza de los imanes que atraen los elementos metálicos sin necesidad que estén uno cerca del otro, sino que está uno a una distancia del otro y el imán atrae ese cuerpo metálico. Y la fuerza de gravedad que hace que los objetos o los cuerpos caigan de forma descendente sobre la superficie de la Tierra. De acuerdo, apreciados alumnos de grado cuarto, este es el video, el material que he preparado para ustedes el día de hoy sobre el tema de la fuerza. Como siempre he mencionado, es importante que ustedes revisen y observen esos videos en múltiples ocasiones para que puedan comprender y entender un poco más las temáticas que abordamos día a día en cada sesión de clase de ciencias naturales. Espero que les haya gustado este video, espero que lo observen. Recuerden que ante las dudas, las inquietudes y las preguntas, siempre estoy en total disposición para atenderlos. Pueden escribirme, pueden llamarme, pueden mandarme email al correo electrónico, que yo estoy al pendiente de ustedes para orientarlos y colaborarles en sus preguntas y dudas. Ese es el espacio de ciencias naturales para el día de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan un feliz día, estudiantes.